pero, pero sobre todo, ¿no? El desafío de vivir lo mucho o lo poco que podamos obtener de las escrituras, sobre todo lo más importante, ¿no? Vivir, poner en práctica, es el gran desafío para nuestras vidas y no llenar nuestra cabeza de conocimiento teológico eh, sin bajar a nuestro corazón y poniéndolo en práctica. Así que bueno, eh, rapidito les comparto, gracias a todos aquellos que oran por nosotros, por la familia Sandoval Moreno. Como saben, estamos sirviendo aquí en San Miguel del Monte al Señor como misioneros de Palabra de Vida, pero también enviados como misioneros de nuestra iglesia en Quilmes, El Dorado, para estar acá con otro desafío, no solamente formar parte del equipo de Palabra de Vida, sino también en la plantación de una nueva iglesia aquí en San Miguel del Monte, en este caso acompañando y apoyando a mi hijo mayor y a un grupo de hermanos que están con esa intención y que estamos con esa visión. Y Dios ha sido muy bueno con nosotros, brindándonos y aprovechando nosotros la oportunidad de predicar y presentar a Cristo acá en el pueblo, ver gente conocer a Cristo, ya comenzar a discipular a otros y otros conectándose, interesándose en conocer y visitarnos, ¿no? Le dejo algunos motivos de oración. Dios mediante el 29 estamos queriendo hacer una actividad para jóvenes, un day camp, como un campamento de un día en una localidad que se llama el barrio Unidad Nacional. Allí nos prestaron el Zoom, salón de uso múltiple, para desarrollar distintas y diferentes actividades y específicamente con los niños y adolescentes, en este caso nosotros. Oren por eso, oren también porque queremos traer o llevar gente al picnic de la familia, ahí en Palabra de Vida, y también llevar unos 10 jóvenes en el verano al campamento. Entonces oren por eso. Bien, les invito allí a tomar sus Biblias, lápiz y cuadernos de nota para invertir tiempo en la lectura, en el bosquejo y en la síntesis del libro de 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, Efesios y si el tiempo nos alcanza, Filipenses. Entonces, como he manejado todas mis exposiciones o el compartir con ustedes de la forma siguiente, hablando sobre el autor o quién es el escritor, versículo clave, el mensaje del libro, y luego haciendo el bosquejo y señalamiento de algunas cosas resaltantes o interesantes para tomar en cuenta. Primera de Corintios es una carta que fue escrita por el apóstol Pablo, él va a ser el autor, ¿verdad? Allí en el primer versículo él se señala y dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo. Eh, el texto clave de esta carta va a ser eh, el capítulo 14, verso 40, que dice así, hágase todo decentemente y con orden. Interesante porque en realidad Pablo va a escribir esta carta para corregir y poner en orden eh, muchas y varias cosas que estaban fuera de control, que se iba haciendo de una manera desordenada, indecentemente. eh, Había una situación de confusión eh, y que obviamente perjudicaba la salud de la iglesia. Sí, el mensaje dice, el motivo de la epístola fue para responder preguntas hechas a Pablo por la iglesia en Corinto.
Pablo trató en detalle las preguntas de ellos con el fin de poner las cosas en orden en la iglesia local. Fíjense, habían preguntas directas, inquietudes que ellos tenían también, y él fue respondiendo a cada una de esas preguntas, a cada una de esas cuestionamientos, con el objetivo de poner las cosas en orden en la iglesia. Había un desorden total. Eh, Usted va a ir leyendo o va a tener la oportunidad de leer en estos días esas cartas y va a mirar las cosas que acontecían. Ah, el bosquejo que manejamos o las cosas esenciales para mencionar en esta noche van a ser las siguientes. Va a haber una introducción, eso está allí cubierto en el capítulo 1, desde el versículo 1 al 9. Los primeros 3 versículos hay una salutación, luego del verso 4 al 9, Pablo va a expresar su gratitud. Algo interesante para señalar y tomar y tener siempre presente una práctica sana que el apóstol Pablo tenía, el de ser agradecido. Alguien dijo así, la madurez de un creyente, de un cristiano, se mira en su vida de gratitud. Vivir agradeciendo a Dios, a las personas, a la iglesia, eh, el hecho de que son y han sido y serán de bendición para su vida. Entonces Pablo es un hombre muy agradecido, nos invita a practicar esto. En segundo lugar, vamos a mirar que Pablo va a señalar la presencia de carnalidad en la iglesia. Eh, Esto lo vamos a mirar y observar desde el capítulo 1, verso 10, hasta el capítulo 11, versículo 34. Y tome nota de esto, que sería como una evaluación personal. Sería cuando estaba allí leyendo mis notas, repasando, dije, bueno, wow, este es el espejo en donde me miro y veo si estoy siendo un creyente carnal. Si usted nota esto en su vida, bueno, pida a Dios perdón, ruegue que le lave con su sangre y haga los cambios que necesita. Hagamos los cambios que necesitamos hacer para salir de esa condición, de esa postura de ser carnal y movernos hacia una vida espiritual, eh, de parecernos a Cristo y de reflejar a Cristo en nuestras vidas. Entonces, fíjense, Pablo señala la carnalidad en esta iglesia porque había evidencias de divisiones. Capítulo 1, verso 10 al 17. Había divisiones. ¿Recuerdan esos textos que dice yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de Cristo? Y todo esto. Si en mi vida hay divisiones, preferencia por persona y que no, que a mí me gusta y que yo soy de este. Si formamos grupismos, si hacemos roscas dentro de nuestra congregación y en nuestra, incluso lo llevo a algo más cercano o íntimo, si hay divisiones, roscas dentro de nuestra familia, padres teniendo preferencias por hijos, eh, ah, tenemos que examinar y mirar. Son muestras de carnalidad. Otra evidencia es la de usar la sabiduría humana por encima de la sabiduría divina. Evidencias por la sabiduría humana versus la sabiduría divina. Capítulo 1, verso 18 al capítulo 2, versículo 16. Eh,
voy a mencionar algo que tal vez sea un tema muy sensible, y no es mi intención crear una esfera de incomodidad, pero algo que me inquieta y no encuentro una palabra para acuñarla aquí, pero diría me incomoda, es cuando dentro de la iglesia conversamos algunas cosas y hay situaciones, problemas que personas traen y usamos esta frase de decir, bueno, que lo trate un profesional, busquemos a un profesional, como que, y con todo respeto a ese profesional de la conducta del individuo, de que han tomado tiempo para estudiar la mente del hombre, ¿no es cierto? Eh, este, pero como que dejamos de último, como última opción, a la palabra de Dios, eh, eh, al hombre y a los hombres que Dios ha puesto en nuestra iglesia para ministrar nuestras vidas, para edificarnos, para contenernos. Este, y digo algo más referido a aquellos que lideramos dentro de la obra de Dios, que tenemos ese privilegio. También, eh, por decirlo así, nos lavamos las manos porque no queremos lidiar o luchar y decimos, bueno, vamos a buscar un profesional para que te atienda. Eh, este, y como que dejando a un lado mi responsabilidad del pastoreo, ¿sí? Entonces es algo para pensarlo. Cuando miraba acá y veía esto, ¿no? La evidencia, decir, no, porque él estudió y él fue a la universidad y está bueno, sigo estudiando, estimulo a mis hijos a estudiar. Uno de ellos está estudiando la licenciatura en orientación familiar, eh, pero lo que procuro siempre compartir con mi esposa y mis hijos, que la palabra de Dios siempre debe estar por encima eh, de todo pensamiento humano. Y la universidad y las escuelas de hombres muchas veces nos salpican y nos quieren imprimir y permear con el humanismo y el secularismo, y como que enfocarnos hacia las grandezas y los logros del hombre. Bueno, tengamos cuidado cuando queremos poner el conocimiento y la sabiduría humana por encima de la palabra de Dios. También podemos caer en el error de decir, bueno, yo te voy a dar mi consejo. Yo creo, yo pienso, en vez de tomar y decir, mira, la palabra de Dios te enseña y te dice esto, ¿sí? Y cuando predicamos también, a veces, en vez de hacer una exégesis, hacemos una inségesis. En vez de tomar lo que el texto nos enseña, queremos colocarle cosas que el texto de la palabra de Dios no enseña. Un poco de eso también procura aquí eh, enseñarnos Pablo. Y avanzamos. Perdón que tomé un poco más del tiempo de lo debido. Otra evidencia de la carnalidad que Pablo va a señalar es que eh, dice, había divisiones en cuanto a los predicadores. Capítulo 3 verso eh, 1 hasta el capítulo 11. Había una preferencia por los predicadores y a veces nos pasa. eh, Miramos la lista de los oradores del domingo de la iglesia y vemos, y dice, ah, bien, Otoniel va es el que va a predicar, no, me duermo con él, eh, se traba, o a veces no sé qué es lo que quiere decir o transmitir, o simple y llanamente no soy de tu agrado. Y entonces digo, no, no voy a ir.
pero va a predicar Jonás, va a predicar Jonathan, va a predicar Emiliano. No, a mí me encanta Emiliano. Eh, como decía en estos días, escuchaba a alguien que decía, bueno, está el Dios, el apóstol Pablo y, y después este profesor del Instituto Bíblico, ¿no? Bueno, en la iglesia pasaba esto, hacían divisiones en cuanto a los predicadores. Otra evidencia o muestra de que hay carnalidad en nuestras vidas es eh, la evidencia por la pérdida en el tribunal de Cristo. Capítulo 3, verso 12 al 23. El hecho de que eh, las personas no estaban considerando y viendo de que un día iban a estar delante de Cristo y que eh, iban a perder el privilegio de recibir coronas, premios. Otra evidencia de la carnalidad era el hecho de hacer juicio falso del hombre. Capítulo 4, verso 1 al 21. Emitir juicio y sobre todo, como Santiago señalaba, condenas, condenar a las personas sin conocer, sin saber su trasfondo, su vida. Alguien llegó tarde a la iglesia y ya lo criticamos, sí, es un irresponsable, eh, y no queremos escucharle y oír de por qué razón llegó tarde o por qué faltó un domingo, porque perdió un ser querido, porque le chocaron el auto, sufrió un accidente. Ya comenzamos a hacer juicios indebidos y condenar a la persona. Entonces, evidencia por juicio falso del hombre. Otra evidencia de la carnalidad es la inmoralidad. Capítulo 5, verso 1 al 13, se nos relata ahí la historia y siempre me causó mucha, eh, eh, o me pareció muy interesante lo que Pablo escribe y dice en cuanto al caso de inmoralidad que en la iglesia se apañaba. Y Pablo dice, es increíble que esta práctica, aún ni entre los gentiles, los incrédulos, los no creyentes, se ha llevado a cabo o se practica. Eh, qué, 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 qué terrible, ¿no? Eh, una muestra de nuestra carnalidad es la inmoralidad. Y hay algo que en estos tiempos está golpeando y afectando terriblemente a nuestra iglesia o a la iglesia, o sea, a nosotros, el flagelo de la adicción a la pornografía. Es increíble, terrible mirar que creyentes, laicos, líderes y feligreses, sin discriminación, pero comunes y corrientes, siendo presa de la adicción a la pornografía, muestra de nuestra carnalidad, evidencia de inmoralidad, evidencia eh, de ir ante la ley los unos con los otros, acusándose y no pudiendo arreglar sus cosas entre ellos, evidencia por su pregunta acerca del matrimonio, como cuando los fariseos le dijeron, bueno, pero Moisés dio carta de divorcio, haciendo preguntas irreverentes o simples. Otra evidencia de la carnalidad es eh, los malos entendidos en cuanto a las cosas ofrecidas a los ídolos. Capítulo 8, verso 1 al 13. Evidencias por la actitud hacia el apostolado de Pablo. Capítulo 9, verso 1 al 27. O sea, cuestionando, eh, dudando, siendo incrédulo en cuanto al liderazgo del apóstol. Y hoy día nos
acontece o nos pasa eso muchas veces con nuestras acciones y prácticas, cuestionando las autoridades, a las autoridades de nuestra iglesia. Am, Otra evidencia por su fracaso en aprender a partir de los fracasos de Israel, capítulo 10, verso 1 al 15. Eh, el ser carnal se evidencia cuando no asimilamos y no aprendemos eh, en base a los fracasos de otros hermanos que, que han hecho práctica de cosas que han demostrado que eran carnales, que era pecado, y nosotros pensamos de que, bueno, nosotros vamos a zafar o nosotros vamos a ser más inteligentes en hacer estas cosas que al hermano lo terminó alejando de Dios o metiéndola en la práctica del pecado deliberadamente. Entonces, no aprender por los fracasos de los otros. Tenía un conocido que yo le decía, yo doy gracias a Dios por tus dolores, por tu sufrimiento. Y él decía, tú sí eres sádico. Digo, no, yo no es que estoy diciendo que me alegro de tus males. Lo que estoy diciendo es que miro que cuando tú, por decir así, metiste la mano en la puerta y te la aplastó, yo sé que no la tengo que meter allí. Entonces, Pablo señala eso. Una evidencia de carnalidad es, por ejemplo, mirar a un hermano en la iglesia que, no sé, novia con un no creyente eh, y termina casándose y luego termina teniendo conflictos, problemas y hasta incluso apartándose. Y entonces yo miro ese fracaso y yo digo, bueno, él no le predicó claramente el Evangelio. Yo sí tengo convicciones, yo sí lo voy a arrastrar y termina igual o peor que ese hermano. Evidencia por el mal uso de la cena del Señor, capítulo 10, verso 16 al capítulo 11, versículo 3. Evidencia por el mal uso de la cena del Señor. ¿Se recuerdan? Se juntaban para eh, exhibir sus platos de comida mejor que el otro. Eh, el que no tenía para comer un asado, un lechón, miraba con envidia al que podía comerlo. Entonces, la cena realmente no cumplía su propósito de coinonía, de comunión, sino más bien de rivalidad, de pleito y de jactancia. Eh, entonces, vemos que en esta iglesia había una fuerte presencia de carnalidad. En tercer lugar, eh, podemos mirar la necesidad espiritual que había en esta iglesia. El capítulo 12, verso 1 hasta el capítulo 15, verso 58, se nos relata. Había la necesidad de reconocer los dones del Espíritu. Capítulo 12, verso 1 al 31. En ese capítulo 12, Pablo les comienza a decir lo siguiente: hermanos, no ignoréis acerca de los dones espirituales. Y la palabra allí ignorar es muy fuerte. Eh, no sean, eh, por decirlo así hoy día, no sean brutos en cuanto al conocimiento de los dones del Espíritu Santo. Había necesidad de reconocer los dones del Espíritu, había la necesidad de usar el amor en la iglesia. Capítulo 13, verso 1 al 13. Un pasaje que muchas veces usamos para enseñar eh, en bodas, en reuniones de matrimonio, pero en realidad el contexto en el cual Pablo lo usa es en el amor eclesiástico, el verdadero amor que debe reinar y existir dentro de nuestra iglesia. Está enseñado en el capítulo 13, allí de Corintios, verso 1 al 13. Había una necesidad de usar el amor en la iglesia, ¿ok? ¿Cuánta necesidad hay en nuestras iglesias del uso del amor? A veces criticamos ciertas denominaciones
por su entusiasmo, por muchas prácticas que tienen que parecieran ser un espectáculo, pero a veces ellos hacen algo que nosotros, con toda nuestra estructura de doctrina, de formalismo, no hacemos, y es manifestar el amor. Entonces había necesidad de eso, había necesidad de discernimiento en el uso de los dones. Había necesidad del discernimiento en el uso de los dones. Capítulo 14, verso 1 al 40. Había necesidad de entender la doctrina de la resurrección. Capítulo 15, verso 1 al 58. Pablo va a enseñar acerca de esta gran verdad. ¿Ok? Las buenas nuevas del Evangelio no solamente es Cristo murió en la cruz, derramó su sangre, sino también que fue puesto en una tumba y resucitó. Ese es el mensaje completo de las buenas nuevas, que resucitó y se sentó a la diestra del Padre. Pablo va a enseñar esto porque había una necesidad. ¿Cuánta necesidad hay de enseñar en nuestras iglesias acerca de la resurrección, el poder de la resurrección? Y por último, vamos a mirar unas instrucciones que Pablo va a dar para concluir esta carta, el capítulo 16, verso 1 al 24. Y va a ser en relación al dar, capítulo 16, verso 1 al 4, y va a señalar lo siguiente: el periodo, o sea, el día, el primer día de la semana, eh, la persona, bueno, cada uno de nosotros que formamos parte de la iglesia local, la proporción, eh, como Dios ha prosperado, conforme a lo que Dios te ha prosperado. ¿Sí? Bueno, conforme a eso debemos de dar. Esa es la proporción. Y el lugar, bueno, guardar aparte, tomarlo, sacar aparte de lo que Dios nos prosperó para dar. ¿Sí? Luego otras instrucciones que él da para concluir es el hecho de cómo Dios había abierto una gran puerta para el Evangelio en Éfeso. Y luego la relación eh, o en relación a Timoteo y a otros colaboradores, cómo deberían de tratarle, dirigirse, comportarse, y luego termina con su saludo personal. Eh, Capítulo 16, verso 21 al 24. Y vamos ahora a 2 Corintios. El autor sigue siendo el apóstol Pablo. La fecha en que se escribe es igual que la de 1 Corintios, en el año 57 después de Cristo, y lo va a hacer desde Filipos. La primera carta él la hace o la escribe desde Éfeso, ¿sí? El versículo clave, o hay varios, va a ser el versículo 5 del capítulo 1, el versículo 11 del capítulo 8 y el versículo 5 del capítulo 11. El mensaje va a ser el siguiente: mientras que eh, el bosquejo del libro va a ser muy difícil, ¿verdad? Pero el mensaje claramente es el siguiente, y es un triple mensaje. Uno, va a haber un mensaje de consolación, un mensaje de exhortación y un mensaje de vindicación, ¿ok? Y la división o los puntos a resaltar en esta carta van a ser los siguientes. Uno, el mensaje de consolación, capítulo 1, verso 1 hasta el capítulo 7, versículo 16. Sí, ahí vamos a mirar en esta sección que la palabra clave va a ser consuelo y consolación. Verso 1:5 dice: porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda
por Él mismo, Cristo, nuestra consolación. Y fíjense, vamos a ser consolados aún en la tribulación, capítulo 1, verso 1 al 11. Eh, Va a haber consolación en cuanto a su retraso en visitarlos, ¿sí? Eh, Capítulo 1, verso 1 al 14, consolación sobre el malentendido de su primera epístola, capítulo 2, verso 1 al 4. El hecho de explicar y hacerle entender que su carta tal vez sonó muy fuerte, muy dura, pero él lo hizo con todo el amor para corrección y para edificación. Va a haber consolación en relación al hombre disciplinado. Capítulo 2, versos 5 al 11. ¿Recuerdan? El hombre que fue fuertemente disciplinado por vivir en adulterio, fornicación. ¿Ok? Va a haber consolación por la causa del ministerio victorioso. Capítulo 2, verso 12 al 17. Cuando hay victoria en el ministerio, eso trae consolación a nuestro corazón. Ah, consolación por medio del propio testimonio de ellos. Capítulo 3, verso 1 al 5. Cómo habían crecido, cambios que habían hecho. Consolación por medio del ministerio de justicia. ¿eh? Capítulo 3, versos 6 al 18. Consolación por medio de un ministerio honesto y perseguido. Capítulo 4, verso 1 al 11. Consolación por la seguridad de un cuerpo nuevo. Capítulo 5, verso 1 al 13. Consolación por un ministerio de amor. Capítulo 5, verso 14 al 21. Y consolación por el ministerio de separación, capítulo 6, verso 1 al 18, y consolación por el ministerio de obediencia. Entonces vemos que esta carta va a hablarnos acerca de una necesidad en nuestras vidas que es ser consolado, es ser contenido. Su segunda parte o segundo punto a resaltar va a ser un mensaje de exhortación. Y Pablo lo va a hacer desde el capítulo 8, verso 1, hasta el capítulo 9, versículo 15. ¿Ok? Este, él va en esta porción, en estos capítulos, a tener un mensaje de exhortación. ¿Ok? Fíjense, va a haber una exhortación, dice, exhortados a seguir el ejemplo de las iglesias de Macedonia, capítulo 8, verso 1 al 8, en relación a cómo ellos fueron dadivosos, cómo ellos fueron de dar y de pedir que no le quitaran el privilegio de ofrendar. Los va a exhortar a recordar el ejemplo supremo, que fue la persona de Cristo, verso 9 del capítulo 8. Les va a exhortar a cumplir con la promesa que habían hecho. Hacía un año atrás ellos habían prometido de preparar y de enviar una ofrenda a la iglesia en Jerusalén, si no me equivoco. Va a haber una exhortación a recibir las comisiones elegidas para juntar las ofrendas. Capítulo 8, verso 16 al 24. Eh, y va a exhortarles a hacer aquello de lo que él se había gloriado en cuanto a ellos. Capítulo 9, verso 1 al 15. Y él se había gloriado en la participación, en el deseo que ellos habían manifestado de querer ayudar, de querer ofrendar, ¿sí? Eh, y por último, para resaltar de esta carta, es el mensaje de vindicación, capítulo 10, verso 13, hasta, eh, o mejor dicho, el capítulo 10 hasta el final de esta carta, ¿no? El capítulo 13 hasta el versículo 14, todo el capítulo 10 hasta el 13, 14, ¿sí? Allí en el versículo 5 del capítulo 11 dice, pienso
que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Él está vindicando su posición de apóstol. Dice, vindicación al mostrar que su apostolado era de Dios. Capítulo 10, verso 1 al 18. Interesante esto para nosotros también. Cuando nos proponemos hacer algo, cuando pensamos en ejecutar una obra dentro de la iglesia, dentro de la obra de Dios, estar convencido de que ha sido Dios quien nos ha llamado y nos ha encomendado tal tarea. Entonces hay una vindicación al mostrar que su apostolado era de Dios. Vindicación por su ministerio. Capítulo 11, verso 1 al 12. Vindicación por su ministerio fiel. Durante toda su vida, desde que Dios lo llamó, lo capacitó para la obra, él fue fiel. No hubo tropiezo, no hubo caída por la gracia de Dios. Vindicación al referirse a sus sufrimientos por Cristo. El capítulo 11, verso 1 hasta el capítulo 12, versículo 18. Todo lo que él padeció y vivió por hacer la obra de Dios, por servir al Señor Jesucristo, ¿no? Todo lo que él sufrió. Vindicación al poner en evidencia a los falsos profetas. Capítulo 11, versículo 13 al 15. Eh, por su propio peso, los falsos profetas quedaron en evidencia, pero él también pudo dejar en evidencia a los falsos profetas. Vindicación al amenazar con no ser indulgente cuando fuera. Capítulo 12, verso 9, 19 al capítulo 13. ¿Ok? Vindicación al amenazar con no ser indulgente, o sea, no ser permisivo cuando estuviera allí, porque ellos, algunos, comentarían y dirían, claro, es muy fácil desde allá mandar esa carta, ¿no? La primera carta, retarnos, decirnos que somos ignorantes, que somos unos carnales, pero yo lo quiero ver cuando estemos cara a cara. Y Pablo le dijo, bueno, listo, cuando yo esté allá, les voy a hablar. Y ténganlo por seguro de que no voy a ser indulgente, no voy a ser amable con aquella persona que me rete o me haya retado. Vindicación por medio de una vindicación universalmente aceptada. El capítulo 13, verso 11 al 14. El hecho de que Dios le coloca en el lugar en donde él, como siervo de Dios, debería y tendría que estar. ¿Eh? Entonces vemos aquí Pablo escribiendo esta carta eh, para consolar, para que Dios le colocara o él mostrar que era un siervo de Dios, que él era apóstol de Dios, él había padecido y sufrido por el Señor y por tal razón entonces él se consideraba un siervo de Dios y un apóstol. No era menos que Juan, que Lucas, que Pedro. Él estaba al mismo nivel. Y no es que era una cuestión de soberbia o de orgullo, sino de reconocer lo que Dios le había dado. ¿Ok? Es como en una ocasión siendo alumno y haciendo ministerio en la iglesia de Aedo, donde pastorea este hermano Marcelo de la Llave, yo era el pastor de jóvenes, líder del club bíblico, y vino una joven y me dijo, bueno, yo tengo tantos años aquí en la iglesia, y esto y aquello, y para allá y para acá, y termina diciéndome, y yo no sé eh, quién eres tú. Y yo le digo, bueno, la verdad es que yo recién te conozco y yo no sé quién eres tú, pero yo lo que sí sé es que las autoridades de esta iglesia me han colocado como el pastor de jóvenes
y como el líder del club bíblico. Entonces, lo único que yo te pido para no tener problemas es que hagas y obedezca lo que yo te voy a demandar y que no te estoy pidiendo practicar pecado. Y bastó y sobró para que se callara y bueno, no era que yo quería ser agrandado o soberbio, solamente estaba diciéndole, bueno, a mí me colocaron aquí como el pastor de jóvenes. Y eso fue lo que Pablo hizo en esta ocasión. Y para ir ya concluyendo, terminando, porque el tiempo voló, vamos a mirar una carta más, Gálatas. Me encanta esta carta. El autor va a ser Pablo. Hay algo interesante y de seguro Omar lo mencionaría, pero uno de los mayores autores del Nuevo Testamento ha sido Pablo. Creo que unas 12 o 13 cartas él va a escribir y bueno, Gálatas va a ser una de estas, lo va a hacer o va a escribirla alrededor del año 58 después de Cristo. El versículo clave va a ser el capítulo 1, verso 6, que dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Nos asombramos de cómo personas que fueron fuertemente impactadas por el evangelio de Cristo hoy están apartados. Pero cuidado, porque el mayor asombro puede ser el que yo esté apartado o me esté apartando. Estoy maravillado de que ustedes se hayan alejado de Cristo. Nos sorprende, ¿verdad? Ver hombres y mujeres que nos adelantaron, que nos empujaron, que nos entusiasmaron a la fe, hoy estén apartados. Pero recuerdan lo que dijo Pablo, mire el que esté firme, que no caiga. Ah, la palabra clave en esta carta va a ser ley, eh, aparece 32 veces y también la otra palabra clave va a ser fe, aparece 21 veces. El mensaje de esta carta es una refutación a la enseñanza que la salvación era por una mezcla de gracia y obras. Aquí encontramos a Pablo, ¿verdad? En la senda de ataque al enemigo. Esta es una epístola de pelea, no tiene ninguna palabra buena para la mezcla de la gracia y las obras de la ley. O sea, Pablo va a ser eh, muy agresivo en atacar a aquellos que han querido mezclar la gracia con la ley, aquellos que han procurado hacer creer que la salvación no está completa si no hacemos obra. Y él va a ser muy duro, muy diligente en chocar contra esa gente, postura que hoy día nosotros también deberíamos de mantener y defender. ¿Sí? Déjenme leer una nota que tengo acá en mis apuntes. Dice, esta era la epístola favorita de Lutero y constituyó para él, ¿verdad?, la base de su ruptura con Roma, con la iglesia en Roma. ¿Sí? Dios usó esta carta para complementar la obra que Dios venía haciendo en su vida y separarse de la iglesia en Roma. Muy bien, cosas para detallar y destacar de esta carta. En primer lugar, él va a hacer algunas afirmaciones iniciales, capítulo 1, verso 1 al 10, ah, va a tener una salutación, pero también va a ser una censura punzante, desde el versículo 6 al 10 en el capítulo 1, ¿no? Va a señalar y va a decirle, me asombra cómo ustedes dejaron la verdadera fe, cómo se dejaron deslumbrar por, por él estaba tratando de decir como que apareció un mago y le hizo un acto
de ilusión y les sorprendió y se alejaron de la verdad. ¿Qué les fascinó? Oh, Gálatas insensatos, ¿sí? Entonces él va a hacer una censura punzante. En segundo lugar, él va a tener algunos recuerdos personales, capítulo 1, verso 11 al capítulo 2, versículo 14. Y esos recuerdos tienen que ver, en primer lugar, con su experiencia en Arabia. Verso 11 al verso 24 del capítulo 1 lo va a mencionar, cuando él tuvo ese encuentro con Cristo y luego de allí pasó un tiempo en Arabia para ser instruido, guiado por Dios. Luego también recuerda su experiencia con los apóstoles en Jerusalén, capítulo 2, verso 1 al 10, cuando llegó allí, buscándolo, queriendo compartir, conocerle, y luego va a recordar la censura que él va a hacerle a Pedro en Antioquía, capítulo 2, verso 11 al 14. Interesante esto. Siempre me llamó la atención de mirar y ver que Pablo fue guiado por el Espíritu Santo, pero tuvo esa valentía de confrontar a alguien que le adelantaba en la fe y que había caminado por mucho más tiempo con el Señor Jesucristo que él. Eh, pero él no escatimó eso para corregirle en amor. Eh, no importa cuán jóvenes seamos en la fe, pero si miramos a un hermano que está errando el camino, en amor y sin soberbia, acercarnos para decirle, no está bien lo que estás haciendo. Eh, mira tu actitud, tu comportamiento. Bueno, avanzamos y vemos entonces, en tercer lugar, otra cosa para resaltar es que él va a hacer un repaso personal de algunas cosas. Y eso lo hace en el capítulo 2, versículo 15, hasta el capítulo 4, versículo 31. Y ese repaso va a ser acerca de la enseñanza sobre la justificación por fe declarada, que somos justificados por la fe. Y Dios lo va a declarar, capítulo 2, versos 15 al 21. Otro repaso que va a hacer es acerca de la profesión de ellos examinada, o sea, el- el- la dedicación o el estilo de vida de ellos, ¿sí? Lo que decían ser, ¿ok? Eh, él lo va a examinar, capítulo 3, verso 1 al 5. Otro repaso que va a hacer es acerca de la justificación por fe y lo va a hacer de una manera ilustrada. Capítulo 3, versos 6 hasta el capítulo 4, versículo 18. Otro repaso que va a hacer es, una vez más, de la justificación por la fe, pero ahora en alegoría. Capítulo 4, versículo 19 hasta el versículo 31. ¿Ok? La justificación por la fe la va a ilustrar allí eh, con el tema de la esclava, de la libre, luego la alegoría la va a hacer con el uso de un matrimonio, de un casamiento, ¿sí? Entonces él va a hacer ese repaso. En cuarto lugar, para resaltar es los resultados prácticos de su enseñanza y de lo que él quería transmitirle a ellos. Capítulo 5, verso 1 hasta el capítulo 6, versículo 10. Y dentro de esto vemos lo siguiente, lo absurdo de ser salvados por la fe y luego pretender vivir por la ley. Capítulo 5, verso 1 al 15. Y me viene a la mente lo que Santiago escribe en su carta y dice, si uno falla en un punto de la ley, se hace culpable de toda la ley. Y eso es lo que Pablo acá está queriendo señalar, ¿no? Es absurdo, es tonto eh, creer que soy salvo por la fe, pero procurando vivir la ley.
y en algún momento vamos a fracasar en el cumplimiento de uno de los puntos de la ley. Eh, Otro aspecto en relación a este resultado práctico es que andar en el Espíritu trae como resultado el fruto del Espíritu. Capítulo 5, verso 16 al 26. Entonces, fíjense, cuando yo ando en el Espíritu, camino en el Espíritu, dejo que Él sea el que me controle, los resultados van a ser maravillosos. Y es que el fruto del Espíritu Santo se va a manifestar. Y otro resultado práctico de la enseñanza de Pablo y lo que él buscaba era que andar en el Espíritu trae como resultado un carácter cristiano. Capítulo 6, verso 1 al 10. Y por último, algunos conceptos finales que se cubren en el capítulo 6, versículo 11 hasta el 18. Pablo escribe con sus propias manos, verso 11 del capítulo 6 lo señala, él va a señalar esto, estoy escribiendo con mi puño y letra. Eh, Otro concepto final que va a resaltar es que la cruz de Cristo versus la circuncisión. Verso 12 al verso 13 del capítulo 6. Luego también va a señalar la cruz de Cristo, gloria de Pablo. Él se gloriaba en la cruz de Cristo, no en sus logros, no en sus victorias, no en sus capacidades, sino en la cruz de Cristo. Y Pablo, señalado como cristiano, versículo 17 del capítulo 6, y sus últimas palabras allí en el versículo 18 del capítulo 6, ¿no? Que me gustaría leerlo. Dice, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Era el deseo de Pablo que ellos pudiesen disfrutar de la gracia de Dios, que entendiese que todo se trataba por la gracia de Dios, su favor inmerecido hacia nosotros. Y es mi deseo y es mi oración a la iglesia, el alba, a ustedes hermanos, que la gracia de Dios siempre les acompañe y que miremos eso, que estemos siempre enfocados en la gracia de Dios. Eh, Creo que lo he dicho en otras ocasiones a ustedes, pero un texto, aparte de muchos que me han acompañado en estos últimos tiempos y años, es allí uno del Antiguo Testamento que dice que no hemos recibido conforme a nuestras iniquidades, que Dios no nos ha pagado conforme a lo que merecemos, y eso ha sido porque su gracia ha estado de por medio. Amén. Déjenme concluir orando y allí pues doy la palabra al moderador. Señor, en esta noche doy gracias por lo que nos enseña, por la visión clara que Pablo tenía de ministrar nuestras vidas con las palabras necesarias, con las correcciones necesarias, con las exhortaciones necesarias, pero también, como terminaba hoy, leyendo las palabras que Pablo, guiado por el Espíritu Santo, pone al final de esta carta de Gálatas, que la gracia de Dios nos acompañe, Señor. Y eso es lo que nos ha sostenido y nos sostendrá hasta que tú vengas por nosotros o partamos de este mundo. Dios, guárdanos y nos encomendamos en tus manos. Y gracias por el privilegio que nos das de estudiar tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Gracias, hermano. Dios me los bendiga. Un abrazo grande. Y bueno, nos vemos el próximo martes.